Perfecto, Magdalena está acá con nosotros, una amiga nuestra. Esto se va para adelante. Igual, ¿cómo estás? Gracias por venir. Pero obvio, encantada. ¿Andás bien? Bien. Bueno, me alegro. ¿Anda bien esto? Sí, perfecto. Bien. Hemos estado con Magdalena charlando varios programas y hoy, digo, básicamente lo que nos convoca o el leitmotiv de su visita no es muy agradable, pero bueno, suceden estas cosas de esta locura, esta aberración, de la violación de por sí en manada. En este país no estamos muy acostumbrados. Yo creo que a la producción le pasé algunos números. Yo he mantenido jornadas científicas el año pasado con algún experto europeo y en España ciertamente que sí. Hay datos del 2016 al 2020 de 211 agresiones múltiples sexuales en España. 211 del 2016 al 2020, múltiples. Está todos los datos allí, yo les puedo, creo que le pasé la página a producción, lo pueden si quieren después poner el link. Algunos casos hicieron mucha notoriedad, El de Pamplona, porque ejemplo. de ahí incluso se impone el término de en manada, ¿no? Que de por sí puede ser discutible, me parece, ¿no? Mirá, está bien tipificado cada uno de los casos, más del 60% son de 3 o más varones, hay algunos de 4, hay algunos de 2, hay algunos más, pero siempre de varones a mujeres, ¿no? La agresión sexual, la violación van de la mano, o sea. Sí, es parecido, pero no es lo mismo. Agresiones sexuales no siempre son, la mayoría de estas agresiones sexuales son violaciones. Es decir, en este sitio están bien tipificadas cuáles son violaciones y cuáles no. Dentro de las 211 agresiones, el 137 son violaciones. ¿Cuál es la diferencia? Donde hay penetración. Bien. Cuando hay penetración Es violación. carnal, es violación sexual. Si no es agresión sexual. Si no es una agresión sexual. Bien. Esa es bien la diferencia. Acá en Uruguay, porque los números que hablaste de España son escalofriantes. Escalofriantes. Pero acá sí. en Uruguay, digo. Bueno, no, este caso es bastante. Es el que conocemos. Yo recuerdo uno. ¿Podemos decir que es extraño que pase esto acá? Sí, es extraño. Es extraño hasta. Yo diría bastante. Sin embargo, el año pasado, me acuerdo en las jornadas científicas, José Luis García, que es un experto en consumo de pornografía en menores, lo estaba vaticinando. Y de hecho él... ¿De que iba a aparecer casos? Sí, digo, porque en España es un fenómeno que está bastante vinculado a esto. No, pero en la India también, en todos lados. Sí, en todos lados. Pero qué, a ver, porque quiero... Vamos por la etiología, la quiero causa. seguir ese hilo, y esto que vos me acabas de decir, de que alguien lo vaticinó, digo, tiene que haber un estudio y tiene que haber un porqué. Sí. ¿Por qué comienzan a suceder estas cosas? Bien, es interesante el fenómeno. Digo, creo que hay varios porqués. Porque, a ver, violaciones siempre existieron. Digo, siempre. Y no creo que haya aumentado el número. Vamos primero por eso, por las violaciones. Sí. Después vemos qué forma de violación. Bien. La violación sexual siempre existió. Hoy recordaba, yo cuando era estudiante de medicina, en medicina forense nos decían que por cada denuncia de violación había 5. O sea, no por cada denuncia, por cada violación caso. denunciada. Claro. Sí. Había 5 que no eran denunciadas. Muy bien. Ahora yo creo que se denuncian más. Muy bien. Ahora, el fenómeno de manada o de la agresión múltiple o de violación múltiple es un fenómeno que no era muy frecuente. Empezó a aparecer hace unos años en Europa, sobre todo en España, que es donde hay un observatorio, por lo menos nacional, y donde hay cifras contundentes por región, por edad, es brutal. Y se lleva un registro anual desde el 2009, creo, ¿sí? Muy bien. Ahora, en América Latina también hay casos, empezaron a haber casos desde hace unos años. Lo que pasa es que no es una cosa que tengamos un registro al pie de la letra. Ahora, las causas yo creo que son varias. En primer lugar, siempre, a ver, naturalmente voy a descartar primero las cosas que he escuchado por ahí porque me suenan muy mal. ¿Escuchaste muchos disparates? Algunos.
algunos. Sí. Por ejemplo, biológicas porque el varón tiene testosterona. A ver, la sexualidad es intelectiva e instintiva. Decir que el varón, porque tiene testosterona, viola, es decir, no pienso y por algo actúo. No, digo, eso desde ya no. Bien. Biológicas no hay. O sea, aquel viejo cuento, no puedo contenerme, no existe, porque entonces todos seríamos violadores o violadoras. No. Entonces, seguramente son socioculturales y ahora yo creo que esta nueva forma de expresión obedece a otra cosa y seguramente que tiene que ver con lo que nos explicaba este experto, que tiene que ver con estas modalidades que han aparecido, que es el consumo de porno violenta, le llama él, porque no es la misma porno de hace 10 años. ¿Aumentó el consumo En menores. en menores? El 40%... Esto es debido a la fácil accesibilidad que tienen. El 40% de los chicos de 12 años consumen pornografía. Y a los 16 años todos han visto pornografía. Y la porno de ahora no es una porno light. Le llaman los expertos la porno violenta. Digo, los expertos en pornografía. Sí. Hay un llamado de atención de todas las organizaciones mundiales en salud. Ese adolescente niño puede llegar a presenciar, por ejemplo, una violación en manada. Sí. Mirá, actuada, pero violación, simula una violación. Sí, de hecho hay una página donde, de expertos donde advierten, hay 225 millones de visitas a una página donde hay una porno simulada de una violación en manada a una chica, donde obviamente los caballeros se comportan como sujetos y la chica como un objeto. 225 millones de visitas. Lo que quiero decir es, si la educación sexual que reciben los preadolescentes, estamos hablando de 12 años, o de 13 o 14, es el modelo hegemónico de la pornografía, ¿qué mensaje le estamos dando? Ese es el gran problema. O sea, realmente hay una asociación entre esto, y yo digo probablemente sí. Porque si nosotros como madres y padres no estamos educando, y si en el colegio, en primaria, no hay una buena educación sexual, de hecho hoy es uno de los reclamos que se va a hacer en la marcha. Ajá. Vamos a recordar que es a las 18 horas, la marcha va a ser desde Plaza Independencia hasta la Plaza Libertad. Hasta Charrúa y Jackson creo que va a ser. Ahí, bien, es hoy la marcha, sí. Recordemos que es hoy. Así que, bueno. Hasta la puerta del lugar del hecho. Boliche, digamos. Sí, ¿no? sí, del boliche donde ocurrió el lamentable hecho. Está ampliada, entonces. A ver. Sí, ordenémonos. Sí, realmente me sorprendió lo que acabas de decir con respecto a la cantidad de niños, porque son niños y adolescentes que consumen esa cantidad de... Digo, hay que regular la accesibilidad. Sí. Los padres tenemos que estar mucho más atentos a lo que miran nuestros chicos. Y por otro lado, no debe ser el único motivo. Digo, hay gente que dice, no, esta gente enferma. Yo creo que enferma, no son enfermos. No. Para mí no son enfermos. No. Y decir que están enfermos es justificarlos. Y me parece una locura, una aberración. No. ¿Qué otro elemento o qué es lo que más está pasando? A ver, digo, con lo que vos nos acabas de contar, creo que tenemos que estar muy atentos, porque si ya hubo un aviso de que alguien a través de un estudio dijo, mire que esto va a empezar a pasar acá en Uruguay, y nadie nos previno y nadie prendió ninguna alerta, digo, bueno, hagámoslo. Sí, yo creo en primer lugar que hay una hipersexualización de la sociedad. Eso en primer lugar, eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Sí. Digo, hay una hipersexualización. Con esto no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que la gente no suba fotos a Instagram. Bien. Eso es lo primero que quiero decir. Que yo creo que ahí no es en defensa de nadie, pero lo que entiendo que las personas que dijeron eso, de las cuales aprecio y son compañeros, entiendo que ahí yo creo que va un poco implícita la angustia de los padres, porque yo creo que ahí los interpela en su propia sexualidad.
Creo que cuando un padre ve a una hija, sobre todo una hija, no a un hijo, porque vivimos en una sociedad machista, creo que va un poco la angustia de cada padre o de madre, porque está interpelado en su propia sexualidad. Es lo mismo que cuando una hija o un hijo le va a preguntar a su padre o a su madre alguna pregunta de sexualidad. Se ve interpelada su propia sexualidad. Seguro. Y entonces no sabe qué responder, ¿cierto? Bien, bueno, clarísimo. Es angustia más que nada, entonces no saben qué hacer y lo primero, bueno, voy a prohibirle o no le contesto o mejor no suba la foto. Y esa angustia en realidad, no sabe cómo manejar esa situación, pero no está por ahí el camino. Bien. Ese no es el camino, no es por ahí. Porque si no, va a ser por otro lado. Sí. Va a ir a ver porno en el o a hacer sexting, que es otra de los peligros, y ahí tenemos el otro problema, que es el acoso, el ciberacoso, que es un gran tema. Entonces, y la foto difundida o la foto viralizada de la chica o del chico también podría ser, pero en general es de la chica, viralizada en redes. Hay, quiero hacer la pregunta de manera de que no herir ninguna susceptibilidad ni que se malinterprete, porque no debe existir. Las explicaciones a veces son justificativos, justifican algo. Yo no quiero justificar nada, al contrario, todo lo contrario, pero hay una explicación además psicológica o más allá de lo que estamos hablando. ¿Hay una explicación social? Social, sí. La hipersexualización de la sociedad, el poder siempre está presente, básicamente eso del grupo, y creo que el machismo, que no hemos terminado con el tema. Y lo que pasa con la pornografía es que ahí yo realmente le hincaría más el diente, y obviamente es una industria multimillonaria que no hay forma de parar, nadie tiene interés en parar en realidad, porque ¿qué sucede? Ahí replica el fenómeno hegemónico del machismo, es decir, el sujeto, el varón, como sujeto de placer y la mujer como objeto. Magdalena, hoy hay para todos los gustos hoy. Sí, o sea, hay. No es tan así. O sea, hay poca pornografía feminista. No, pero digo, hay montones, ¿no? Sí, también reconozcamos que por un lado está la industria establecida del porno, legal, en el mundo, que tiene, mal o bien, algunos códigos. Sabemos que estamos viendo ficción cuando hay situaciones replicadas. Claro. Y después está el submundo ese tremendo del porno, donde también cualquiera, gurises o lo que fueran, podés comprarte violaciones reales, ¿no? En video, en el submundo de internet, digamos, ¿no? Ese tráfico ilegal. Es verdad, hace mucho tiempo que Claro. La pregunta mía es, y vos creo que ya sé tu respuesta, pero no se puede reducir al aumento del consumo de porno como única explicación de que de la nada salgan a violar en manada. Término que yo no quiero usar porque no me gusta, porque reducís a animales y los animales no hacen esas cosas. No, los animales no hacen. Son humanos, son personas como nosotros, digo. Bueno, fueron varias cosas, pero... Está bien lo que decís. Yo creo que no únicamente eso, no. Creo que también está el tema del poder y el tema de la inhibición, de la falta del factor inhibitorio en grupo, eso también funciona. De los valores. Pero eso ni que hablar. Es un tema moral, ¿no? Eso ni que hablar, que está. Pero los valores, hace un tiempo que se están perdiendo, naturalmente. Pero cuando hablamos de educación sexual también hablamos de valores. Sí, claro. Ese es el tema. Si no brindamos educación sexual, no podemos hablar de valores. Si no, es biología solo, digo. Claro, ahí está. No estamos hablando de biología. Cuando justamente acá no es biológico el tema. Claro, no es biológico. Ahora, Magdalena, yo tengo una pregunta, porque recién hablabas y decían que no son enfermos, ¿no? Que sean enfermos es como incluso justificarlos. Ahora, si bien no hay una reacción biológica que pueda predisponer al hombre a realizar algo así, yo tengo una pregunta. ¿Solo por la falta de educación una persona es capaz de cometer ese acto violento con otra? Porque realmente tampoco me entra en la cabeza que una persona que no tenga un problema mental realice algo así, porque hay personas que no tienen educación y no por eso violan, simplemente hay cosas que no entienden y entonces son seres sociales que se ubican en la sociedad. ¿Qué
¿Qué les pasa en la cabeza? Mira, muchos violadores no son psicopáticos. Claro. Ni siquiera son psicopáticos. Claro. Miedo. Es la oportunidad. Sí. La oportunidad. Y Se tenemos dio. que saber si Se hay... dio. A ver, pongamos este caso. Lo han normalizado. Está fulano con Ah, una chica, vamos. Y sí, lo han normalizado. A ver, es muy difícil, yo entiendo para nosotros entenderlo, pero lo han normalizado. Entonces, viven dentro de una subcultura donde lo han normalizado. Es como dice Gustavo, no hay valores. Pero cuando yo hablo de educación en general, ¿eh? Sí. A ver, ya sabemos que una persona que tiene educación ha recibido valores. Si no recibió valores es porque hay un problema educativo. Sí, sin duda. Y yo creo que el problema de educación existe sí. hace mucho Desde el tiempo. hogar, desde Pero el igual hogar, aunque más No, allá de pero la- digo, no solamente del hogar, digo, sin bandera política, digo, creo que el tema de educación tiene carencias desde hace 30 años. Bueno, pero está lleno de gente que no tiene educación y no hace esas cosas. ¿Cómo Bueno, podemos pero también está Claro. lleno de gente muy buena educada en los mejores Ah, sí, colegios. también que lo hace, pero esa que lo hace educación la también. toman de otra manera. Claro, y lo hace. y es peor todavía, Claro. porque ejercen un poder, porque son gente que Claro, tiene poder. Claro. Por eso. Yo creo que la familia es muy importante y ahí yo también. Son las dos puntas que tenemos que tomar. Y yo creo que los padres ahora se hacen, no se responsabilizan mucho por algunos valores. Estamos hablando, perdóname, Sí. Magdalena, pero ojo, porque vos, estamos hablando de chicos de 20 años, ¿no? 20 y pico de años son eran, los- ¿no? la mayoría Y que... uno que era menor. En este La caso, mayoría que cometen las agresiones múltiples son varones jóvenes. Jóvenes. Las agresiones múltiples sí, las violaciones en general eran gente más grande, Ajá. pero las agresiones múltiples llegan a ser generalmente jóvenes. ¿En qué se basaba la persona que comentabas hoy que vaticinó que esto podía llegar a suceder? No en Uruguay, él decía en América Latina, en el mundo, lo está Y- hace un rato. ¿En qué se basaba? En la similitud que hay del aumento de la porno violenta y el consumo a edades más tempranas. En realidad empiezan algunos a los 6 años. Eso explicaría por qué los chicos tan jóvenes 6 estarían años. Sí, realizando algunos esto. 6 años en España. 6 años. Sí, se forman con eso. ¿Y qué pasa cuando los padres contribuyen a la sexualización de sus hijos? Desde el amor, no desde la maldad, sin darse cuenta, o porque... Mirá o porno porque está es de- mejor que la veas o en porque, casa. porque está de moda, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Es curiosidad. Se empieza por la simple curiosidad de Es un problema. Es un gran problema. Yo hay cosas que no puedo repetir, pero es un problema porque eso puede generar desde disfunciones sexuales, a veces genera todo lo contrario. En lugar de actuar en este tipo de agresiones, puede generar miedo a tener relaciones sexuales. Que se encierre, claro. Y generalmente, a veces genera todo lo contrario. No quiere iniciar sus relaciones sexuales porque al ver esa imagen, el varón, la mujer ni que hablar, pero el varón sobre todo, que es al que inician en eso, dice, bueno, mira porno porque mejor que la mires en casa, porque igual la vas a ver. Muchas veces lo que siente es temor, gran miedo de tener sexo con alguien. Y otras veces, bueno, yo creo que esto lo que hace es infundirlos de una naturalización, como que es natural que una mujer sea objeto de... No digo que sea la única causa, creo que intervienen múltiples factores, y lo que decía Gustavo, naturalmente que sí, pero nadie con valores puede cometer este acto, naturalmente, Claro. obvio. Pero el consumo de porno me parece que es un tema interesante como para entender por qué pasan este tipo de fenómenos también. Y ¿no? por eso se da en hombres jóvenes, de repente. Sí, claro. El varón más adulto tenía otro tipo digo, más bien que es un acto. Además, qué curioso, ¿no? Ujú. Antes las violaciones en general, digo, este tipo de violaciones o de agresiones grupales, por lo menos no la veíamos o la desconocíamos. Siempre nosotros decimos, cuando hay una violación sexual, en general está cometida por un familiar, el padre, padrastro, tío, el vecino, el mejor amigo de la casa. Eso es lo que buscamos. En estos casos son desconocidos o el primer Es contacto. más despersonalizada Totalmente. la cuestión. Estás Sí. violando a una cosa que no sabes quién es. No sabes y quién que a lo es. mejor no te la cruzas. Bueno, no en este caso, porque
un caso particular, digamos, que una de las personas, la chica lamentablemente lo había conocido en un lugar nocturno. Lo conoció en ese boliche. Pero esa noche. Esa noche. Esa noche no, pero quiero decir que es alguien del barrio que, pero en general el anonimato, digamos, la distancia de la víctima debe agregarle un morbo a estas basuras, ¿no? En el sentido de que es un objeto, no es la prima ni la vecina al lado. Sí. ¿No? ¿Cuánto en qué porcentaje, proporción en estas cosas inciden las drogas, el alcohol, mucho. la falta de conciencia? Y hay momento, por ¿no? eso yo quería, y creo que lo dije, y si no lo dije, lo digo ahora. El tema del consumo de drogas y de alcohol es muy importante generalmente, y bueno, no es que yo justifique esto de ninguna manera por consumo de nada, porque si vos tenés valores y una educación apropiada, este tipo de cosas no las haces. Ni siquiera bajo los efectos de estupefacientes. No. Claro, se entiende. De ninguna Sí, manera. lógico. Tampoco matas a alguien, ¿no? Claro. Es el dicho espantoso, el borracho pero no masticó vidrio, ¿no? No, O sea, exacto. Claro. No vas a matar a alguien, si no digo, sos un homicida, no. Entonces, esto sucede igual. Pero en general, bueno, sí, favorece un poco porque naturalmente desinhibe, ¿no? Digo, total, bueno, estamos en la misma, y entonces se presta este tipo de situaciones, que es horroroso. Yo no quiero ni pensar cómo está pasando la víctima, y espero que sean cosas que yo creo que hay que apostar. Una de las consignas de la marcha de hoy es educación sexual. Dentro de la educación sexual se apuesta también a valores. Yo creo que tanto en la escuela, tanto en la familia, tenemos que apostar un poco más a valores y a más controles con el tema del control al consumo de la pornografía y a enseñar más. Porque hablamos mucho, yo hoy decía algo que me parecía, pero tenemos que también enseñar más con el comportamiento, ¿no? Yo veo a veces padres que van y habilitan a los varones, hablando el otro día que estábamos hablando de la equidad, cuando vine, habilitan, por ejemplo, a los varones a tener sexo en la casa, pero a las chicas no. ¿Por qué? Porque son mujeres. O sea, estamos en una sociedad que todavía no tiene claro el rol de los varones y de las mujeres. Si estamos enseñando ese comportamiento, digo, bueno, tampoco nos sorprendan demasiado estas cosas, ¿no? Magdalena, como psicóloga, ¿no? No, como médica. Como médica, perdón, y sexóloga. sexóloga. Digo, yo sé que lo ideal es prevenir y que Sí. no suceda, pero una vez que sucede el hecho, esta persona que sufrió este ataque sale, o sea, Sí, sale. obviamente supongo yo con mucha ayuda. Sí, Terapéutica. Sí, y por suerte ahora se están atendiendo más las cosas, porque si no se atiende en el momento es terrible. El tema de la revictimización es muy importante, creo que ahora no lo hubo porque inmediatamente se protege a la víctima, y eso es muy importante porque antes era todo un esfuerzo brutal, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo. Se sale, sí, necesita mucha ayuda, son marcas que siempre quedan, históricamente, pero sí se sale, son cosas que se recuerdan de por vida. Es una cicatriz que no. Es una no se te va cicatriz, con nada. es una cicatriz, pero se sale, sí se sale. Y estos tipos que atacaron son irrecuperables, ¿verdad? No Porque creo, no cuando lo- hablamos de violadores, en general, Eso lo cuando- que ha pasado es que cuando se libera un violador, vuelve a violar. O sea, Sí, es eso por es eso. bastante típico. Pero ahora está pasando un fenómeno que es como decía Luis. En general nosotros nos encontramos con psicópatas. Ahora no son todos psicópatas, todos los violadores. Por supuesto que yo creo que merecen ir a la cárcel y tienen que recibir tratamiento también. Y sobre todo un curso, digo, ¿no? Naturalmente. Y psicoterapia. Y ser medicados. Todo eso junto. Todo. Pero creo que necesariamente merecen ser castigados. Creo que las penas en Uruguay además son muy leves. Personalmente lo pienso. En Estados Unidos este tipo de agresiones son condenadas, son con penas mucho más altas, pero son brutales.
¿Cuánto tiempo podrían ir presos acá? No tengo, yo no soy Sí, no lo tengo penalista, claro, pero pero- de 10 años creo que es penada la violación. No sé, pero si son menores, no, creo que no. Hay que ver si son primarios, si no lo son. Son primarios, bueno, no sé. Claro. No me acuerdo bien el nuevo Código Penal. Esperemos que sí, que sean, creo que van a ser finalmente formalizados, si se descubre si el ADN se prueba, ¿no? Por lo menos ahora creo que tienen el ADN, Ya aún está. un cuarto. Sí, sí, sí. Al Juan Cuarto Sí, sí. también, sí, sí. Bien, ¿me ibas a hacer una pregunta No. o me habías dicho? Íbamos por el lado de eso, ¿no? ¿Del tratamiento del de ella? tratamiento, pero también está lo otro, que también quizás haya alguna explicación. Porque uno, cuando a uno no se le pasa por la cabeza estas aberraciones, por favor, pero son 4. No hubo uno. Uno, ¿qué pasa? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, clarísimo. No hubo uno. ¿Están locos, chiquilines? ¿Qué están Sí. haciendo? Nos estamos yendo al Este, carajo, ¿no? no, no. Claro, Sí, que claro. dijera eso. El pibe el idiota que la lleva, Sí. digo, y después pasa La a villa, nosotros. claro. Digo, cuando pasa esto, no hay uno, no puedes uno que diga, che, esto está mal. Están en zona. Voy a- O es como que algo los entran en un trance todos a la vez y hacen lo que Yo hacen. tendría que verlos para decirte eso, no los conozco, pero yo voy a poner un ejemplo más alejado de... Y acá me van a asesinar 1 millón de personas, segura. Bueno, Nos a poner un ejemplo del fútbol. Sí, ya sé. Sí. Ya sabes quién. Y me imagino que sí. El número 1. A ver, dale. Que recientemente se estaba cuestionando, ha fallecido, ¿no? Pero yo la otra vez estaba Sí. escuchando, De Maradona. claro, de Maradona. Estaba escuchando y nadie cuestiona eso, ¿no? ¿Qué es lo que no se cuestiona? Ah, Decís. bueno, claro, ahí Claro. está. Una cantidad de gente iba y Ah, bueno. Y Claro, el entorno de él. el entorno y uno no había que dijera, che, esto está mal. Pero es la turba, es el espíritu de la barra La barra brava. O sea, brava. solo no jodo ni a una mosca, pero en barra soy el Soy más un guapo del mundo. campeón. Sí, Ahora, sí, sí. desaparece la turba y yo vuelvo a ser el mismo desgraciado que no me animo ni a espantar una mosca. Pero me envalentono cuando me veo amparado, justamente en la muchedumbre o en la turba. La barra brava, la horda, ¿no? De otra época. pero pasa, no sé por qué me vino a la hora de la mente, pasa el tema de que en Buenos Aires, digo, Sí. pasó lo de los rugbyers, que También. todos También. juntos, ¿viste? Todos, vamos También. arriba y lo Los mataron agarras de a uno y al capaz pobre que muchacho. son Sí, sí. fenomenales en algún sentido, Pero- pero hay una cosa colectiva allí de psicología social, tal vez, ¿no? Sí, Que sí, explica totalmente. esto. Sí, muy bien. Bueno, pero ahí tenemos otro caso y otro ejemplo conocido que, claro, no, pero yo soy bárbaro, soy divino, pero no, resulta que no sos tan divino. Lo vemos ahora y decimos, ¿cómo puede ser esto? Y era una menor. Entonces, ¿son todos psicópatas? Me pregunto. No creo. No. No. No, de hecho, si lo fueran, no serían procesados como imputables, Exacto. porque sería relativamente sencillo demostrar en una defensa judicial que estás fuera, Ante un psicópata. fuera de tus cabales, por decirlo Entonces- así. Si no, estarían en otro lado, pero no estarían en el penal necesariamente, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, a lo que voy, en el fondo de la cuestión, en realidad, estamos. La gran causa es el tipo de sociedad en que vivimos. Es decir, una sociedad en donde habilita cierto tipo de comportamientos que, claro, en definitiva no habilita esto nadie, porque después salen todos con las pancartas y también los varones, decimos, no, qué horrible. Pero en ciertas situaciones se pierde el control y en definitiva esto. Entonces, desde el comportamiento chiquito, digo yo, que está en nuestra casa, cotidiano, desde la mamá hasta el papá, porque la mamá también contribuye a estas cosas. No estoy hablando solamente de los varones, que la mamá también contribuya a este tipo de situaciones. Entonces digo, lo que en definitiva básicamente es un comportamiento machista de toda la sociedad que habilita este tipo de cosas. Esa es realmente la causa de este tipo de Esto en situaciones. Occidente, como decís vos, que lo venís narrando en España, lo que acabás de hablar igual. Ayer, salgamos de nuestro ombligo, ¿no? Un momento, Sí. pues estamos en Occidente, pero vayamos a otras culturas y civilizaciones que hoy en día, ayer o anteayer hubo un caso
que hay día por medio. En la India también una violación colectiva contra una joven a la cual después apalearon. Y eso tiene otro trasfondo, ¿no? Ahí no creo que sea el exceso de porno, hay otro sistema de creencias, otro sistema religioso, otra organización social diferente a la que conocemos nosotros en clases o estratos sociales. Y sin embargo sigue pasando. Además, es la violación y después el castigo, ¿no? O sea, pasa hoy, pasa la mañana. violaron en grupo y luego la castigaron. Exacto. Y bueno, Claro. no importa cuál la cultura llega. Todo Te das llega. cuenta cómo es el tema, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? O sea, tenemos que cambiar mucho y yo creo que va a pasar mucho tiempo, pero este tipo son señales de alerta, de alarma que tenemos de alguna forma que reestructurarnos, todos en conjunto como sociedad. Magdalena, siempre es un placer No, recibirte. el placer es mío. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias. No, por favor. Y en cualquier momento te convocamos. Bueno. Porque quizá estaría bueno para hablar de otras cosas, ¿no? Para educar más que nada, en vez de ojalá. ver consecuencias de algo que es terrible, realmente terrible. Muchas Sí, gracias. no, gracias a ustedes, por favor, un placer.